Hola chicos, bienvenidos a este primer video de análisis de circuitos con diodos. En esta ocasión vamos a encontrar lo que nos piden para este circuito con un diodo. Nos piden el voltaje en el diodo, el voltaje en la resistencia que tenemos aquí y la corriente también que pasa a través de la resistencia. Entonces, para poder resolver esto, primero necesitamos saber si estamos trabajando con el modelo ideal o con el modelo práctico del diodo. Recuerden que para el modelo ideal, cuando el diodo está polarizado en directa, se va a comportar como un simple conductor, como si tuviéramos un alambre aquí, ¿no? Borraríamos el diodo y nos imaginamos que está un alambre. Pero si nos vamos con el modelo práctico, en el modelo práctico va a haber una caída de voltaje aquí en el diodo que tenemos que considerar ya dentro del análisis de circuitos. Entonces, para esta ocasión vamos a utilizar el modelo práctico. También necesitamos saber el material del diodo. Podemos tener diodo de silicio o de germanio para saber el voltaje que necesita para encender. En este caso es un diodo de silicio. Y recordemos que el voltaje V on, o sea, el voltaje de activación para un diodo de silicio es igual a 0.7 volts. Con estos datos ya podemos empezar a resolver el circuito. Entonces, primero necesitamos ver si el diodo está polarizado en directa o en inversa. Si está polarizado en inversa, recuerden que se va a comportar como un circuito abierto. Y si está polarizado en directa y el voltaje de polarización es mayor al voltaje de encendido del diodo, pues se va a comportar como un conductor. Vemos que el positivo de la fuente está en el ánodo del diodo y el negativo pues está conectado al cátodo. Por lo tanto, aquí tenemos una polarización directa. También vemos que el voltaje que estamos aplicando es 8 volts. Por lo tanto, es mayor a 0.7 volts. Entonces, el diodo está en conducción. Entonces, vamos a empezar. Primero, nos piden el voltaje en el diodo. El voltaje en el diodo o la caída de voltaje que existe en el diodo es simplemente el voltaje con el que el diodo enciende. Entonces para un diodo de silicio es 0.7 volts, si fuera un diodo de germanio serían 0.3 volts. Entonces BD simplemente es igual a 0.7 volts. Esa es la caída de voltaje que hay aquí en el diodo. Vamos a encontrar el voltaje en la resistencia. Para encontrar el voltaje en la resistencia, podemos modelar esto. El diodo vamos a cambiarlo por una resistencia. Aquí tengo mis 8 volts. Aquí tengo una resistencia, que en este caso sería el diodo, y que yo sé que aquí hay un voltaje de 0.7 volts. Entonces, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia? Por leyes de Kirchhoff, recordemos, y aquí en el canal también hay un video sobre eso, que la suma de los voltajes dentro de un circuito cerrado nos tiene que ser igual a 0, ¿sí? O la suma de las caídas de voltaje que tengamos en las resistencias tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Aquí nada más estoy ejemplificando el diodo como una resistencia. No era necesario que lo hiciéramos, pero nada más para verlo, porque están un poco más familiarizados con la resistencia. Entonces, el voltaje en la fuente es igual debe ser igual al voltaje en el diodo más el voltaje en la resistencia. Vamos a sustituir estos valores. El voltaje en la fuente son 8 volts, el voltaje en el diodo son 0.7 volts más PR, que es lo que no conocemos. Entonces nada más aquí despejamos este punto 7 que está sumando, pasa al otro lado restando. Me va a quedar que el voltaje en la resistencia es igual a 8 volts menos 0.7 volts. Entonces, el voltaje en la resistencia es igual a 7.3 volts. Okay, ese sería el voltaje en la resistencia. Vemos que 7.3 más los 0.7 que tenemos acá, pues nos da los 8 volts. Si estuviéramos trabajando con el modelo ideal, pues aquí no tendríamos una caída de voltaje, simplemente tendríamos
un cable. Y el voltaje en la resistencia pues sería el mismo que el voltaje en la fuente, que en este caso son 8 volts. Pero estamos trabajando con el modelo práctico. Y ahora tenemos que encontrar la corriente IR que pasa por la resistencia, que a su vez es la corriente ID, que es la corriente que pasa por el diodo. Entonces simplemente aplicamos ley de Ohm. Ya tenemos el voltaje en la resistencia. Recordemos que voltaje es igual a I por R, por lo tanto I es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces corriente va a ser igual al voltaje, que son 7.3 volts, sobre la resistencia, que aquí no pusimos el valor de resistencia, pero este valor de resistencia es de 2.2 kilo ohms. R es igual a 2.2 kilo ohms. Entonces aquí volvemos, tenemos 2.2 kilo ohms, por lo tanto IR es igual, hacemos la división y nos da 3.3 miliamperes. Y listo, con eso quedaría resuelto este primer ejemplo.